Beato Timoteo Giancardo. Cada 24 de enero, la Iglesia Católica recuerda al Beato Timoteo Giancardo. Martirologio romano. En Roma, Beato Timoteo José Giancardo, presbítero, que instruyó a muchos discípulos en la pía Sociedad de San Pablo, para anunciar el Evangelio por medio de los instrumentos de comunicación social, 1948. Fue beatificado el 22 de octubre de 1989 por el Papa Juan Pablo II. Nació en Narzole, Cuneo, Italia, el 13 de junio de 1896. Fue bautizado el mismo día con los nombres de José y Domingo. Jovencito aún, se encontró con el padre Santiago Albergione, quien lo encaminó hacia el seminario diocesano de Alba. La amistad con el padre Albergione lo hizo sensible a las nuevas necesidades de los tiempos y se abrió a los nuevos medios pastorales de evangelización. En consecuencia, con el consentimiento de su obispo, en el 1917, con 21 años, pasó del seminario diocesano a la naciente Sociedad de San Pablo, siendo encargado por el padre Albergione como maestro de los primeros aspirantes a paulinos. Lo llamaban el señor maestro. Y con ese nombre se quedó. Las condiciones históricas eran tales que parecía irrealizable se concediera el sacerdocio ministerial a los jóvenes del padre Albergione. La mayoría del clero diocesano veía posible que fueran ordenados los primeros paulinos, llamados por broma los curas del Mono y de la Campera. El mismo clérigo Giancardo, del seminario diocesano, al presentarse al obispo para pedirle poder integrarse en la Sociedad de San Pablo, escuchó la seca pregunta: ¿estás dispuesto a renunciar a tu hábito clerical y al sacerdocio? Con dolor en el corazón, pero sin titubear, aceptó esas condiciones y las ofreció a Dios por medio de María con tal de seguir la vocación paulina que él sentía clarísima. El padre Albergione, firme en su fe y confianza, espera en silencio y en oración que Dios hiciera resonar la hora de la aprobación canónica de la congregación y de la ordenación sacerdotal para sus jóvenes, llamados al ministerio de la predicación mediante la palabra escrita. Y así, ante la sorpresa y el estupor de todos, pudo ver a su clérigo Giancardo ordenado sacerdote en 1919 por su mismo obispo, quien anteriormente le había pedido la renuncia al hábito y al sacerdocio si quería ser paulino. Y además, su ordenación se adelantó a la edad canónicamente requerida, mediante la oportuna dispensa, debido también a una imprevista circunstancia, para que su madre, enferma de gravedad, lo viera ordenado sacerdote antes de morir. Fue el primer sacerdote paulino y el primer vicario general de la Sociedad de San Pablo. Su vida es un ejemplo actual de cómo se puede conciliar la más alta perfección con la más intensa actividad apostólica. Modelo para todos los sacerdotes paulinos, como declaró el fundador. Él fue para el beato Albergione como el hijo de la promesa, a semejanza de Isaac para Abraham. En él podía el fundador ver su descendencia y reconocer la primera realización de la promesa. Con la ordenación de Giancardo, la familia paulina se injertaba en la Iglesia mediante el sacerdocio apostólico, en sintonía con el mandato de Jesús: vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos en todas las naciones. La ordenación sacerdotal del padre Giancardo marcó una fecha histórica para la familia paulina por otra razón: él era el primer sacerdote paulino ordenado expresamente para un ministerio nuevo en la Iglesia. Así, la predicación realizada con los medios de comunicación social quedaba implícitamente considerada como verdadera evangelización, lo que el Concilio Vaticano II sancionaría medio siglo más tarde en el decreto Intermirifica, era ya anunciado en la ordenación sacerdotal del padre Giancardo. El padre Santiago Albergione vio en este hecho una clara respuesta de Dios a su fe en la propia vocación y misión. Comprendió que sería la vocación y misión de una gran familia fundada sobre el sacerdocio de Cristo, en la línea del magisterio de la Iglesia y del ministerio apostólico, familia heredera de la gracia y del apostolado de San Pablo, enviada para anunciar el Evangelio de Cristo a todos los hombres a través de los nuevos medios de comunicación social. Por otra parte, el padre Giancardo representa el anillo de enganche entre el fundador y las nuevas comunidades nacidas de la comunidad madre de Alba. Él fue el primero que guió la migración de los dos grupos.
masculino y femenino, que dieron origen a las comunidades romanas. En enero de 1926, teniendo en cuenta su gran amor al Papa, el fundador lo envió a Roma para abrir y poner en marcha la primera casa filial de la congregación. El fundador le había dicho: te mando a Roma en gracia de tu amor a San Pablo y por tu fidelidad al Papa. Estoy convencido de que al Divino Maestro le agradará tener en Roma, junto a su vicario, que representa el Evangelio hablado, también una voz que representa el Evangelio impreso. Dicho por inciso, la voz era el título del primer periódico editado por los paulinos en Roma, y que les había cedido la diócesis. El beato Giancarlo escribió más tarde en su diario: yo, en la congregación, no tuve la misión de lanzar nuevas iniciativas, sino de educar, plantar, integrar nuestra sociedad de San Pablo en la Iglesia de Roma, sobre la roca de San Pedro. Sobre la apostolicidad de San Pablo. Y he comprobado la paciencia de Dios en asistirme para llevar a cabo este ministerio. Podemos afirmar así que, mediante el padre Giancarlo, la familia paulina se enraiza, incluso visiblemente y localmente, en la herencia de los apóstoles, representada por la sede de Roma. Como el beato Santiago Albergione fue el padre que, en la luz de su misión especial, dio vida a las varias ramas de la familia paulina, el beato Timoteo Giancarlo, su primer hijo espiritual, transmitió y profundizó la herencia alberoniana, sin reflejar nunca el cansancio ni calcular la fatiga, sin concederse un día de vacaciones. Compartió durante 30 años con el padre Albergione la solicitud por cada una de las congregaciones paulinas, en sus difíciles comienzos y en su desarrollo. Como llevándolas en brazos, el padre Giancarlo tuvo plena conciencia de esta su segunda misión. Escribía en su diario: me parece ver claro que se define cada vez más este segundo ministerio: conservar, interpretar, hacer penetrar y fluir el espíritu y las directrices del primer maestro. Y yo acepto con espíritu de humildad este ministerio, con ánimo dócil, afectuoso, sincero. El padre Albergione confirmó: yo no tengo a ningún otro que comparta tan acertadamente mis sentimientos y mi ánimo, ninguno que tenga cuidado de ustedes con más sincera dedicación. Mas tenemos otro testimonio de interés capital, manifestado por el mismo fundador después de la muerte del padre Giancarlo. Desde el 1909 y el 1914, cuando la divina providencia preparaba la familia paulina, él tuvo una clara intuición, aun sin comprenderla del todo. Las luces que recibía de la Eucaristía, su ferviente devoción mariana, la meditación de los documentos pontificios, le daban luz sobre todas las necesidades de la Iglesia y sobre los modernos medios para hacer el bien. Entró en 1917, todavía clérigo, como maestro de los primeros aspirantes y le llamaban, y se quedó para siempre con el nombre de Señor Maestro, amado, escuchado, seguido, venerado dentro y fuera. Fue el maestro que a todos precedía con el ejemplo, que enseñaba de todo, que aconsejaba a todos, que lo construía todo con su oración iluminada y ferviente. Se puede decir que escribió en cada conciencia y se volcó a sí mismo en cada corazón de sacerdotes, discípulos, hijas de San Pablo, pías discípulas, pastorcitas, y de cuantos lo trataron en relaciones espirituales, sociales, económicas. Desde el día en que lo conocí y le señalé el sagrario como luz, fortaleza, salvación, su vida fue una continua y cotidiana ascensión. Él prefería decir con San Pablo: hasta la plenitud de la edad de Cristo. Era maestro de oración, sabía hablar con Dios, vivía de piedad eucarística, de piedad mariana, de piedad litúrgica, de amor a la Iglesia y al Papa. Fue maestro de apostolado. Lo sentía, lo amaba, lo desarrollaba. Era un comunicador de energía, un sostén para los débiles, luz y sal en el sentido evangélico. El primer maestro le debe una inmensa gratitud, y con él todos, pues todos se veían amados por él. Yo me fiaba de él más que de mí mismo, y estoy contento por habérselo demostrado. Como confirmación de este testimonio del beato Albergione, primer maestro,
reportamos algunas expresiones textuales del mismo Beato Giancarlo sobre el sentido de la misión paulina. El Divino Maestro debe reinar sobre todo, debe ser dado todo a todos mediante el apostolado de las ediciones. El apostolado de las ediciones debe iluminar todos los apostolados, sostenerlos todos, vivificarlos todos, abarcarlos todos, ejercerlos todos con sus apóstoles. Y estos deben ser la gloria de Cristo, Divino Maestro. En servicio de Cristo Eucaristía se busca y se elige lo mejor. Así, al servicio de Cristo hecho palabra, debemos reservarle cuanto de mejor producen los hombres. El nuestro es un verdadero ministerio sagrado. El Beato Giancarlo, después del fundador, fue el primer sacerdote que escribió y publicó un libro en 1928 con el título María Reina de los Apóstoles, que es la patrona de la familia paulina. Fue el primer sacerdote paulino y el primer vicario de la Congregación Sociedad de San Pablo. En 1936 regresó de Roma a Alba como superior de la Casa Madre. Colaborador fidelísimo del padre Albergione, se prodigó sin descanso por las congregaciones paulinas que iban naciendo y que él llevó en sus brazos, conduciéndolas a una profunda vida interior y a los respectivos apostolados modernos. Ya en edad madura, ofreció su vida por la continuidad de su propia congregación y para que fuera reconocida en la Iglesia la nueva congregación paulina de las pías discípulas del Divino Maestro. Y el Señor aceptó su ofrenda. Pasó a la casa del Padre el 24 de enero de 1948, víspera de la fiesta de la conversión de San Pablo. Sus restos mortales yacen en la cripta del Santuario de la Reina de los Apóstoles, Roma, los del Beato Santiago Albergione en la subcripta, santuario que mandó construir el fundador en el mismo solar donde el Beato Giancarlo había fundado la primera casa paulina fuera de Alba.